La subsecretaria ha dicho que son unos presupuestos que suponen un punto de inflexión. Y no es cierto, porque lo que hace, y no debía hacerlo, es valorar los presupuestos teniendo en cuenta los números absolutos. Pero usted sabrá, igual que yo, que los números hay que tenerlos en cuenta de forma relativa. Y si hace un cálculo del porcentaje del PIB que supone la inversión de transporte, de inversiones en transporte, en las infraestructuras de transporte, comprobará que es tan bajo como el año pasado. Comprobará que es un 0,6%, que es el más bajo de la Unión Europea, que nos sigue situando a la cola de Europa en inversión pública, por lo que no creo que puedan venir a esta comisión a vender las bondades de un presupuesto porque no tiene ninguna bondad, al contrario. No van a generar el empleo que podrían generar, no van a generar el desarrollo que podrían generar y lo que sí va a provocar son más desequilibrios. Los presupuestos de este ministerio suelen ser unos presupuestos tramposos. ¿Y por qué digo unos presupuestos tramposos? Porque las cifras que aparecen no son las cifras reales ni las cifras finales que se van a ejecutar. Voy a poner un ejemplo. Si vemos a ver cuál es la partida que se ha ejecutado el año pasado de las que estaban presupuestadas, son mucho menores a lo que aparecía presupuestado. Por lo que pueden aparecer 2.000, 3.000, 4.000 millones más en los presupuestos de este año, pero si no se ejecutan da lo mismo porque no serán unos presupuestos reales. Pero además, el Ministerio es consciente y sabe que dentro de las partidas que tiene presupuestadas, sobre todo para actuaciones de carreteras, son actuaciones que las ha puesto y que sabe que no se va a gastar el Ministerio. Y le voy a explicar el porqué. Son actuaciones que no se va a gastar porque tiene decidido el Gobierno que las va a ejecutar con el plan de inversiones de carreteras. Hay partidas de actuaciones concretas que se van a ejecutar por el plan de inversiones de carretera, colaboración público-privada, que en un inicio adelanta el dinero las empresas privadas, que lo meten en el presupuesto a sabiendas para después decir hemos dado 100 millones a una comunidad autónoma, pero después cuando nos veamos la realidad no es cierto que se vayan a... Hablamos de las autopistas de peaje quebradas. Desde el Grupo Socialista ya lo hemos dicho muy claro. Aparte de que nos pareció un error su planificación, el desarrollo y su puesta en servicio, como se ha demostrado con el tiempo, nosotros no creemos razonable, primero, que se vaya a gastar un euro del Estado español y de los ciudadanos españoles en esas autopistas de peaje, y lo que no creemos razonable es lo que va a hacer el Gobierno, que ha decidido entregar una vez más esas autopistas de peaje, una vez saneadas, a las empresas privadas para que ellas hagan negocios y tengan beneficios. Hay una pregunta que se hacen muchos ciudadanos de este país y que es razonable que el Gobierno conteste y que el Ministerio de Fomento conteste. 4 autopistas de peaje cumplen su concesión en los próximos años. AP1, que cumple este año la concesión, AP4, AP2 y AP7. Si el Gobierno tuviera intención, a partir de que se cumpla la concesión, que los ciudadanos puedan circular libremente por ella, libre de peajes, el Gobierno en estos presupuestos y en los presupuestos anteriores tenía que haber metido partidas presupuestarias para incluir una serie de actuaciones que son obligatorias a realizar antes de esa liberalización. No vemos ninguna partida en estos presupuestos, no lo vimos en los presupuestos del año anterior, lo que quiere decir que el Gobierno, aunque no lo diga públicamente, no tiene ninguna intención que a partir del 1 de diciembre de 2018 la gente pueda circular libre de peaje por las autopistas que cumplen la concesión. Pero díganlo a los ciudadanos, que hay que ver cómo en carreteras existe un déficit desde hace años de más de 7.000 millones de euros y la partida de mantenimiento de carreteras sigue congelado. Sigue congelado, no lo entendemos. Creemos que además ello ha provocado un aumento de los accidentes de tráfico y de la mortalidad. El Gobierno tiene que hacer, como le pedimos desde el Grupo Socialista, un plan renove de carreteras que permita garantizar la seguridad y las condiciones de unas vías en las que se ha invertido en carril. Cada día escuchamos cómo se anuncian que se van a hacer o se van a terminar en este año determinados tramos que muchos nos tememos por parte del Grupo Socialista que muchos de ellos no se van a cumplir. Muchos de los compromisos que a día de hoy el ministro va anunciando en sus visitas a cada comunidad autónoma, veremos a lo largo de este año que al final serán incumplimientos más de un Gobierno que en el tema de fomento ha sido una máxima incumplimiento de compromiso que había hecho público y una y otra. Lo importante no es simplemente los tramos anunciados del AVE, sino que existen determinadas poblaciones de España que no se sabe nada de cuándo llegará la alta velocidad, si llegará o qué tren tendrán, si del siglo XIX, XX o XXI. Hablamos de Huelva. Huelva sigue sin saber cuándo va a llegar el tren de alta velocidad y cómo va a llegar ese tren. Hablamos de Lugo. No hay un planteamiento para Lugo, para la alta velocidad o para qué tipo de ferrocarril va a llegar. Y hablamos de La Rioja. La Rioja parece que no existe para el Ministerio de Fomento en cuanto a infraestructura de transporte y sobre todo el ferrocarril. Le vamos a hacer una pregunta muy clara.
Desde hace 2 años se reunieron con la plataforma del tren directo Burgos-Madrid para la reapertura de esa línea y la plataforma todavía no tiene contestación. Por parte del Ministerio, por parte del Secretario de Estado, se le dijo que iba a estudiar los números, se iban a estudiar las posibilidades. La plataforma le entregó un documento de justificación de cuáles podían ser las líneas y cuál podía ser el aprovechamiento y 2 años después siguen sin respuesta. Le vamos a pedir una cosa. Creemos que ha habido tiempo suficiente para que sepan una respuesta. Yo tengo muy claro que el Gobierno ya sabrá qué quiere hacer con esa línea y yo creo que es razonable que antes de verano pueda dar una respuesta a la plataforma, a los ciudadanos de Burgos, y van a contar otra vez con la reapertura de esa línea. Para terminar, quiero hacer referencia, aunque no es la compareciente, pero ya que ha nombrado el señor Barrachina, que dentro de poco los extremeños podremos llegar a nuestra casa en tren, como llega la mayoría de españoles, decirle que los presupuestos de 2018 lo que dicen claramente es que a Extremadura no llegará a la alta velocidad como pronto hasta 2025. Año 2025 como pronto. Lo que quiere decir que mientras la mayoría de españoles en el 2020, 2021, 2022 podrán llegar a sus casas en un tiempo razonable y podrán ser regiones competitivas, por el Gobierno del Partido Popular, las actuaciones y las inversiones que se han hecho durante estos años por parte del Ministerio de Fomento, los extremeños tendremos que seguir esperando a tener un tren digno, de calidad y de primera como tiene el resto. Vamos a exigir y le vamos a pedir una cosa. Hace casi un año, se aprobó en esta comisión una proposición no de ley que exigía, y voy a decir exigía, al Ministerio de Fomento a crear una página web de transparencia en el que se publicara toda la información de la inversión en obra pública en España. Se publicara cuándo está prevista iniciar una obra, cuándo está prevista finalizarla, cuáles son las modificaciones de contrato, por cuánto se adjudican, cuáles son los problemas que tienen, de dónde sale la inversión, cuál es la justificación para hacer esas prioridades. Y el Gobierno del Partido Popular sigue sin hacer caso a esta comisión y sin aplicar una iniciativa que tenía que estar aplicada hace tiempo. ¿Por qué lo hace? Para esconder las vergüenzas. Pacto Nacional de Infraestructura. Yo creo que más grupos parlamentarios lo han denunciado en sus intervenciones. El ministro de Fomento repite un día y otro día el que quiere llegar con los grupos parlamentarios a un Pacto Nacional de Infraestructura. Por parte del Grupo Socialista dijimos muy claro cuál era nuestra posición. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo que defina cuál es la sistemática para planificar las inversiones, para quitar el criterio partidista que a día de hoy se está utilizando para decidir dónde se invierten el euro de todos los españoles y que se recauda a través de los impuestos. Esa es la propuesta del Grupo Socialista, un Pacto Nacional de Infraestructura, el que decidamos entre todos cuáles son las inversiones prioritarias y que no sea el Gobierno el que lo haga. La nula intención del Gobierno para llegar a ese acuerdo lo demuestra con un simple hecho. Plan de inversión de carreteras, 5.000 millones de euros. Por parte de los grupos parlamentarios propusimos al Gobierno que se aplicara una sistemática para definir dónde se invertía y que se llegara a un consenso. El grupo que gobierna y el Partido Popular decidió que tenía que decidir los 5.000 millones dónde lo invertía, además lo dijo el ministro, de forma subjetiva por parte del Gobierno. Eso quiere decir claramente que aunque a los medios de comunicación se esté diciendo que se quiere llegar a un pacto de infraestructura, en los hechos se demuestra que no es cierto, que es un simple gesto de cara a la galería. No quiere decir que vaya a finalizar rápido, porque voy a hablar de correos y hay mucho que hablar de correos, pero también en esto le voy a hacer una exigencia. Se ha aprobado una iniciativa en la comisión en la que pide una serie de cosas para correos, que no la aplica el Gobierno. Es vergonzoso que 7 años después de que se apruebe la ley de correos, y que obligaba a que se aprobara un plan de prestación del servicio postal universal, 7 años después siga sin aprobarse. Eso le está permitiendo al Gobierno del Partido Popular hacer los recortes que está haciendo en correos, hacer los recortes de personal, los recortes presupuestarios y los recortes en oficinas, y además en precarizar unas condiciones laborales que creemos que no es justo. Y hemos visto con mucha indignación cómo Correos, y es una medida que pedimos desde el Grupo Socialista, lo pedimos hoy, que el Gobierno desde mañana mismo actúe para solucionarlo. Correos ha decidido clasificar a los ciudadanos en 2 categorías: ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Para el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular, a través de Correos, ¿qué son los ciudadanos de primera? Los que viven en poblaciones mayores de 50.000 habitantes. ¿Cuáles son los ciudadanos de segunda? Los que viven en poblaciones de menos de 50.000 habitantes, la mitad de la población. ¿Y por qué digo que ha decidido clasificarlo en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Aprobó unas tarifas a final de año con nocturnidad para que nadie se enterara, en el que aplica un recargo del 30%
a las publicaciones periódicas que se envíen a territorios de poblaciones que tengan menos de 50.000 habitantes. El Gobierno está atacando al mundo rural, está desmantelando correos en toda España y está abandonando a los ciudadanos del medio rural. Ha abandonado a los trabajadores de correos. Es una empresa pública que tiene el 35% de los trabajadores con empleo temporal, 15.000 trabajadores, que es una vergüenza, 25.000 trabajadores a tiempo parcial, 5.000 que trabajan solo 4 horas 2 tardes a la semana, 2.000 que trabajan 4 horas de lunes a viernes, y es una compañía pública que está aprovechando a los trabajadores para intentar sobrevivir con los pocos recursos que le da el Gobierno y con la justificación de que no se apruebe un plan. Le hemos pedido para Correos, primero, que se apruebe obligatoriamente ya el plan de prestación de servicio postal universal, que se elimine esa diferencia de tarifa entre zonas rurales y zonas urbanas, y le pedimos que lo hagan ya, que llamen a Correos, que busquen la fórmula y que a partir de mañana esa injusticia se solucione. Y le pedimos que se siente ya con los trabajadores a solucionar su problema laboral, a garantizar las condiciones laborales, los puestos de trabajo, los salarios que no se están garantizando por parte de la compañía, y le pedimos que se siente porque, si no saben que a partir del mes que viene, de mayo, los sindicatos han anunciado que van a empezar movilizaciones para defender algo que es justo, que es razonable, que son sus condiciones laborales. Y hay varias reflexiones que le voy a hacer. Nosotros, como Grupo Parlamentario Socialista, al anterior presidente de AENA le reprochamos y pedimos su dimisión en varias ocasiones por una sencilla razón, porque nos daba la sensación que ponía mucho más los intereses de los accionistas por encima de los intereses públicos que tienen que regir, nosotros creemos, la dirección de una compañía como esta. Tiene la oportunidad de hacer un tipo de política distinta a la que hizo el presidente anterior. Yo recuerdo la última intervención que tuvo aquí, además con motivo de los presupuestos generales del Estado, que se mostraba más como el CEO de una compañía privada que como un político que tiene que gestionar una empresa pública pensando en el interés público. Por eso nosotros les vamos a pedir que piense en el interés público de una compañía tan importante como esta. Voy a reconocerle que no hemos entendido ni entendemos el porqué del aumento de los dividendos que se ha dado a los accionistas, principalmente a fondos de inversión extranjeros, que dieron un gran pelotazo cuando se hizo la privatización, a nuestra forma de ver, una mala privatización, porque, como se demostró al día siguiente de salir las acciones a bolsa, se habían revalorizado ostensiblemente porque el cálculo de la acción por parte del Gobierno no se hizo de la forma adecuada. A esos fondos de inversión que consiguieron grandes beneficios, vemos como ahora, del compromiso que tenían cuando se privatizó la compañía, que era de tener unos dividendos del 50%, se sube al 80%. Voy a reconocer que no lo entiendo.